¿Alguna vez te has preguntado cómo algo tan colosal, tan poderoso como el Imperio Romano pudo simplemente desaparecer? No fue un solo evento, ni un solo enemigo. Fue como una tormenta perfecta que se gestó durante siglos. Imaginen Roma en su apogeo. Un imperio que se extendía desde las brumosas tierras de Britania hasta los desiertos de Mesopotamia. Sus legiones eran invencibles, sus acueductos, una maravilla de la ingeniería, y su ley, la base de la civilización occidental. Pero bajo esa fachada de poder y gloria, las grietas ya comenzaban a aparecer. Todo imperio tiene un ciclo de vida. Nace, crece, alcanza su esplendor y finalmente decae. Roma no fue la excepción. A finales del siglo II, con la muerte del emperador Marco Aurelio, muchos historiadores marcan el fin de la paz romana. Se desató una era de caos conocida como la crisis del siglo III. Emperadores ascendían y caían como fichas de dominó. En un periodo de 50 años, más de 20 hombres reclamaron el trono, y la mayoría tuvo un final violento. Esta inestabilidad política era un veneno que se extendía por todo el imperio. ¿Cómo gobernar un territorio tan vasto sin un liderazgo fuerte y constante? Las guerras civiles se volvieron la norma, debilitando las fronteras y agotando los recursos. Y mientras los romanos luchaban entre sí en las fronteras, la presión aumentaba. Tribus germánicas, como los godos y los vándalos, a quienes los romanos llamaban bárbaros, comenzaron a cruzar el Rin y el Danubio. Al principio, no buscaban destruir el imperio, sino formar parte de él, buscando seguridad y tierras. Roma, en su desesperación, comenzó a reclutar a estos mismos bárbaros en sus ejércitos. Se convirtieron en mercenarios, luchando por un sueldo en lugar de por lealtad a Roma. Esto creó un ejército fragmentado y poco confiable. Los soldados eran leales a sus generales, no al emperador o al Estado. El corazón del poder militar romano se estaba desvaneciendo. Mientras tanto, la economía se desmoronaba. Para financiar las constantes guerras y el lujoso estilo de vida de la élite, los emperadores devaluaron la moneda. Acuñaban monedas con menos plata y más metales baratos. El denario, que una vez fue el dólar de la antigüedad, perdió casi todo su valor. La inflación se disparó. Los precios subían, pero los salarios no. La gente común sufría enormemente. El comercio, que era la sangre del imperio, se estancó. Viajar por las famosas calzadas romanas se volvió peligroso por los bandidos y la inestabilidad. Las ciudades, antes centros vibrantes de cultura y comercio, comenzaron a encogerse. La gente huía al campo buscando autosuficiencia. Este proceso marcó el inicio de lo que más tarde se convertiría en el sistema feudal de la Edad Media. A esto se sumó una crisis social. La brecha entre los inmensamente ricos y los desesperadamente pobres era un abismo insalvable. Una pequeña élite poseía la mayor parte de la tierra, mientras que millones de ciudadanos luchaban por sobrevivir. El sistema de esclavitud, que había impulsado la economía romana durante siglos, también comenzó a decaer. Con menos conquistas, había menos esclavos, lo que afectó la producción agrícola y minera. Y no podemos olvidar las plagas. Epidemias devastadoras, como la plaga de Cipriano en el siglo III, aniquilaron a millones de personas. Se estima que en algunas ciudades murió hasta un tercio de la población. Esto redujo la mano de obra, los contribuyentes y los soldados disponibles, debilitando aún más al imperio. En medio de esta tormenta, el emperador Diocleciano intentó una reforma radical a finales del siglo III. Viendo que el imperio era demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre, lo dividió en dos: el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Cada parte tendría su propio emperador, un Augusto, y un sucesor designado, un César. Esto se conoció como la tetrarquía. Por un tiempo pareció funcionar. Trajo una estabilidad temporal. Luego llegó Constantino el Grande, quien reunificó el imperio y tomó dos decisiones que cambiarían la historia para siempre. Primero, en el año 313, legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán.
Esta nueva religión, que había sido perseguida durante siglos, se extendió rápidamente y se convirtió en una fuerza unificadora, pero también en una fuente de conflictos teológicos. Después, Constantino trasladó la capital del imperio desde Roma a una nueva ciudad en el este, Bizancio. La renombró como Constantinopla, la Nueva Roma. Esta decisión fue estratégica. Constantinopla era más fácil de defender y estaba más cerca de las provincias más ricas y de las fronteras más amenazadas. Pero sin quererlo, aceleró el declive de la parte occidental. El poder, el prestigio y la riqueza se desplazaron hacia el este. El Imperio Romano de Occidente se convirtió en el hermano pobre y vulnerable. El siglo IV vio una presión migratoria sin precedentes, en parte impulsada por la llegada de un pueblo temible desde las estepas de Asia, los hunos. Liderados por su famoso caudillo Atila, los hunos empujaron a las tribus germánicas hacia el territorio romano. En el 378, los godos, huyendo de los hunos, infligieron una derrota catastrófica al ejército romano en la batalla de Adrianópolis. Un emperador romano, Valente, murió en el campo de batalla. Fue una señal inequívoca de que las legiones ya no eran invencibles. El imperio ya no podía controlar sus fronteras. La migración se convirtió en invasión. En el año 410 ocurrió lo impensable. Roma, la ciudad eterna, que no había sido tomada por un enemigo extranjero en 800 años, fue saqueada. Los visigodos, liderados por Alarico, entraron en la ciudad y la saquearon durante 3 días. El impacto psicológico fue devastador en todo el mundo conocido. Si Roma podía caer, ¿qué estaba a salvo? Aún así, el Imperio Occidental cojeó durante unas décadas más. Los emperadores eran figuras débiles, a menudo niños o marionetas controladas por generales bárbaros. El poder real estaba en manos de hombres como Estilicón, un vándalo o ricimero, un suevo. Las provincias se fueron perdiendo una a una. Britania fue abandonada. Galia, Hispania y el norte de África cayeron en manos de francos, visigodos y vándalos. La pérdida de África del Norte, el granero del imperio, fue un golpe económico mortal. De allí provenía gran parte del suministro de grano para Roma. Finalmente, llegamos al año 476, un año que a menudo se cita como el fin del Imperio Romano. Pero no hubo una gran batalla final, ni un asedio dramático de Roma. Lo que sucedió fue casi un anticlímax burocrático. Un general germano llamado Odoacro, al mando de lo que quedaba del ejército romano en Italia, depuso al último emperador. Este emperador era un joven llamado Rómulo Augustulo. Irónicamente, su nombre combinaba al fundador de Roma y al primer emperador. Odoacro no se molestó en nombrar un nuevo emperador títere. Simplemente tomó las insignias imperiales, la corona y el manto púrpura, y las envió al emperador de Oriente en Constantinopla. El mensaje era claro: Occidente ya no necesita un emperador. Y así, sin más, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. Entonces, ¿cómo cayó Roma? No fue una sola causa, fue una combinación letal de inestabilidad política, crisis económica, divisiones internas, presión en las fronteras, cambios sociales y religiosos, y desastres naturales. Fue un sistema complejo que se desmoronó bajo el peso de sus propios problemas. Pero la historia no termina ahí. En el este, el Imperio Romano, que hoy llamamos Imperio Bizantino, sobrevivió. Y no solo sobrevivió, sino que prosperó durante otros 1000 años, preservando el conocimiento y la cultura de Grecia y Roma, hasta caer finalmente en 1453. La caída de Roma no fue el fin del mundo, sino el doloroso nacimiento de uno nuevo, el de la Europa medieval. Su legado, sin embargo, está en todas partes, en nuestras leyes, en nuestros idiomas, en nuestra arquitectura y en nuestra forma de pensar. La historia de la caída de Roma es una lección poderosa sobre la fragilidad de la civilización y cómo incluso los imperios más grandes pueden caer. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más secretos del pasado,
No olvides suscribirte y darle like al video.